vamos a iniciar el tema de las primeras civilizaciones y vamos a empezar por el origen de las mismas. ¿Dónde surgen estas primeras civilizaciones? Pues surgen fundamentalmente en torno a los grandes ríos. De hecho, las grandes civilizaciones son la de Mesopotamia, que surge en torno al Tigris y el Éufrates, en el mapa lo vemos en amarillo, la de Egipto, que surge en torno al Nilo, lo vemos aquí de color morado, en la India surge en torno al Ganges y al Indo, aquí de color rojo, y la civilización china, que surge en torno al río amarillo, aquí de color verde. ¿Por qué surgen en torno a los grandes ríos? Pues surgen ahí porque son zonas muy fértiles y esto va a permitir que se desarrolle mucho la agricultura y la ganadería, que eran los elementos fundamentales desde el Neolítico para el desarrollo de los pueblos. Este fuerte desarrollo de la agricultura y la ganadería permite generar excedentes, es decir, que se produce más de lo que se necesita. Esto que permite que esos excedentes se puedan guardar y se pueda hacer frente a las malas cosechas o al aumento de la población. Y esto que genera que al haber tantos alimentos, la población pueda crecer, no muera de hambre. Y va a generar que surjan ciudades, es decir, que se pase de aquellos pequeños poblados neolíticos a grandes asentamientos que se convierten en ciudades. ¿Qué características tienen estas primeras civilizaciones? Bueno, pues una primera que la acabamos de decir. Se caracteriza por el desarrollo de las ciudades frente a los poblados neolíticos, de forma que cada vez son ciudades más grandes y cada vez existen más ciudades. Y estas ciudades se van a dotar de leyes para regular la vida social y de impuestos para mantener las actividades necesarias de la ciudad. Por otra parte, van a aparecer los intercambios comerciales y culturales, que está muy relacionado con la producción de excedentes. Al existir estos excedentes, se pueden vender. Esto va a generar que aparezca un comercio con otros pueblos. Y en ese contacto con otros pueblos se va a producir un intercambio cultural, es decir, se aprenden cosas de aquellos pueblos con los que se comercia a la vez que también se les enseñan cosas relacionadas con la agricultura, con la ganadería, con la construcción, con la ciencia, etcétera, etcétera. Más características. Aparecen las primeras diferencias sociales, es decir, la sociedad va a dividirse por grupos. Por un lado van a aparecer los reyes y faraones, que son los que tienen la riqueza y controlan la vida política y religiosa, pero también aparecen todo un grupo de funcionarios, militares y sacerdotes, personas al servicio de los reyes o de los faraones, cuya función es hacer cumplir las leyes y que el pueblo las cumpla. El campesinado, que es el que cultiva la tierra, cuida la ganadería, y los esclavos, personas sin derecho que realizan las tareas más duras. Y otra característica de estas primeras civilizaciones es la aparición de la escritura y de la ciencia. La escritura surge porque se necesitan redactar contratos de compraventa de esclavos, de tierras, porque se escriben leyes que regulan la vida social, porque hay que llevar el control de los impuestos y además transmitir los conocimientos. Y las ciencias surgen, por ejemplo, por necesidad como la astronomía, ya que se necesita tener un calendario para las actividades agrícolas, saber cuándo hay que plantar, cuándo hay que cosechar, cuándo van a venir las inundaciones, o las matemáticas, para llevar el control de los impuestos, de las cuentas o de la contabilidad de los almacenes. Respecto al nacimiento de la escritura, el primer pueblo del que tenemos conocimiento que la utiliza es el pueblo sumerio. ¿Cómo hacen su escritura? Pues lo hacen utilizando tablillas de arcilla. Cuando la arcilla está húmeda, hacen incisiones con una caña y luego lo ponen al sol para que se seque y ya no pueda volver a deformarse. Y a esta escritura se le llamó cuneiforme. En la escritura ha habido una evolución. Las primeras escrituras eran de carácter pictográfico, es decir, se utilizaban símbolos sencillos para representar animales o objetos, y cada símbolo representaba eso. De ahí se pasó a la ideográfica, en la que se usaban signos, pero eran abstractos, no realistas, y cada signo representaba también un objeto. Y por último, la alfabética, que es la que utilizamos en la actualidad, cuando la escritura deja de representar objetos y empieza a representar sonidos, y varios sonidos forman una palabra. Bueno, pues ahora vamos a responder una serie de preguntas para ver si hemos estado atentos y comprendido este tema.